mucho y que me cuestionó muchísimo, porque a veces pasan cosas en nuestras vidas y ni nos damos cuenta, gloria a Jesús. Y este tema, de verdad, seguimos siendo hermanos. Vamos a mirar en Mateo 12, 46 en adelante. ¿Qué dice ahí? Mateo 12, 46 en adelante. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos siendo hermanos, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mateo 12, 46 dice: mientras él aún hablaba, está hablando de Jesús. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu hermano, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Aquí podemos ir mirando que mientras Jesús estaba en ese lugar, vamos a decir, en esa casa, en ese templo, Él estaba aquí hablando, ¿verdad?, con la gente. Estaba transmitiendo un mensaje, hablándole algo. Pero vemos que dice que aquí llegaron su madre y sus hermanos, gloria a Jesús, y querían hablarle a Jesús, gloria a Dios. Entiendo que Él estaba adentro, ¿por qué? Porque ellos estaban afuera, dice la palabra. Y cuando dice: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, a mí me llamó mucho la atención como Jesús responde aquí. Dice: respondiendo Él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Yo sé que esta parte llamó mucho la atención de aquel discípulo que fue y le anunció a Jesús que ahí afuera estaban sus hermanos, ¿verdad?, y su madre. Quizá él dijo: pero ¿cómo es que no saben quiénes son ellos? Son tus hermanos y es tu mamá. Es sorprendente para mí, porque claro que sí, que entiendo yo que si a mí me anuncian que ahí está mi mamá, ¿cómo voy a decir que quién es, que no la conozco? ¿Quién es ella o quién es mi hermano? Porque se supone que son personas muy mías, de mi círculo muy cerca, gloria a Dios. Y me sorprende esta parte de Jesús: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y dice aquí en el 49: y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Miren qué lindo es mirar en esta parte cuando dice extendió su mano. No habla a la multitud, dice a gente específica. ¿Cuál? A sus discípulos. A sus discípulos es que Él le anuncia estas palabras. Amén. Dijo: he aquí. He aquí se refería a ellos, los que estaban ahí. Pero tiene un nombre y es a los discípulos. Yes. Y dice, escucha aquí: después que él hace esto, extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Se refería a ellos que estaban ahí. Y aquí dice en el 50: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Aquí él hace una aclaratoria bien clara de quiénes son sus hermanos, hermanas y su madre. De todo aquel Aleluya. que hace la voluntad de su Padre. Esos son su hermano, esas son su madre, esa es su madre, ¿verdad? Entonces aquí, cuando yo estudiaba esta parte hace un tiempo atrás, yo decía: wow, yo entiendo por la palabra que a mí me hace hermana Leisa cuando yo tomé una decisión, entregué mi vida a Cristo y me convertí en esa discípula. Yo hice esto en Santo Domingo, Isa de la misma manera, pero yo no conocía a Isa. Pero cuando Isa llega aquí a la iglesia, como esa servidora, como esa hija de Dios, inmediatamente yo la identifico y entiendo que ella es mi hermana. Amén. ¿Por qué hija de mi papá? No. ¿Por qué es hija de mi mamá? No. Porque ella le sirve al mismo Dios que yo le sirvo. Entonces Aleluya. eso constituye hermana de ella, hermana de usted. Por eso él se refirió y extendió su mano así a sus discípulos, a lo que él entendía que les servían, porque estoy segura que allí había gente que estaba siguiendo a Jesús
hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, es mi madre. Y esto me llegaba muy fuerte a mi espíritu, porque cuando entendía lo que me hace hermana de ustedes, me cuestionaba yo, ¿por qué? Porque pasa a veces, y es que entendemos que somos hermanos porque nos congregamos en un mismo templo. Tenemos el mismo pastor. Eso yo no lo creo así por la palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy aquí en esta iglesia y por X o Y hablo con el pastor por la razón que sea, y yo le digo, pastor, me voy a mudar para la iglesia de Rosa o de María. Después nos damos cuenta en el camino que cuando yo salgo de la iglesia, ya no es lo mismo. Ya no compartimos de la misma manera. Pero si yo me fui a aquella iglesia a hacer lo mismo que tú estás haciendo aquí, siendo un discípulo, ¿cómo es que mañana tú me ves por ahí y tú no sientes eso que sentías conmigo cuando estábamos juntos en el mismo templo? Amén. Tenemos que cuestionar esa parte, hermano, porque a mí no me hace hermana de usted que mi pastor sea su pastor. A mí me hace hermana suya que yo tomé esa decisión hace muchos años y le estoy sirviendo a Cristo, y usted también. Amén. Porque somos hijos de un mismo Padre, no hace hermano a usted y a mí. Entonces yo creo que la iglesia, ¿verdad?, tiene el mismo Dios que yo. Aleluya. El Dios verdadero, el Dios de Israel, ese Dios todopoderoso, el que en aquellos años abrió el mar y hoy lo sigue abriendo a favor suyo. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces tú y yo seguimos siendo hermanos, aunque tú estés en una iglesia y yo esté en otra. Si somos servidores de Jesucristo, si estamos haciendo la voluntad de aquel que nos ha llamado como sus hijos, yo creo que a veces nos pasan diferentes situaciones, y es que cuando el hermano se va, pues como que ya lo borramos, como dicen en Santo Domingo. Y yo creo que eso no debe ser así. A veces nos juntamos con otro hermano por ahí, y si lo pudimos obviar, lo obviamos. Nos saludamos y topamos de frente, no hay otra salida para yo obviarlo a ese hermano. Y yo creo que esto debe de cambiar entre los hijos de Dios, como hijos de Dios, y que seguimos siendo hermanos, aún usted se esté congregando conmigo o se esté congregando fuera de la iglesia, de mi congregación a la cual yo pertenezco. Porque tú y yo somos hermanos, porque le servimos a un mismo Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a seguir mirando, entendiendo por la palabra que tú y yo somos hermanos. Yo esté aquí o no lo esté. Me ministraba mucho, yo pensaba, wow, ya yo tengo un tiempo aquí, pero yo dejé una familia en Santo Domingo. Y por el hecho de que yo esté aquí ahora, ellos no han dejado de ser mis hermanos. Ellos siguen siendo mis hermanos. Sean buenos, sean malos, lo que hagan, bien o mal, ellos siguen siendo mis hermanos. Amén. Ellos se pueden ir a otro lado, yo no lo puedo volver a ver más, pero en mi mente, yo sé en mi corazón que ellos están, que ellos existen para mí, porque son mis hermanos. Mira lo que dice en Mateo 5:22. Mateo 5:22. Dice Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es una parte muy importante. Yo decía, wow, Padre, perdóname, porque cuántas veces he puesto yo mi ofrenda delante de tu altar, en el alfolí, enojada con alguien. Y es un tiempo para que usted y yo nos detengamos un poquito y nos demos cuenta por la palabra
de que Dios no quiere ni siquiera nuestra ofrenda cuando usted y yo estamos enojados con el hermano. Pero es muy fácil. Pase con gozo a pasar su ofrenda. Uy, venimos danzando y cantando a traer nuestra ofrenda. Porque entendemos que eso es como un deber, ¿verdad? Está bien eso. Pero tú primeramente, antes de, Él te dice que tú tienes que reconciliarte con tu hermano. Tenemos que analizarnos como iglesia. Cada vez que tú vas a pasar aquí al altar a traer tu ofrenda, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué estoy yo sintiendo por el hermano, por el amigo, por aquel que en su momento me hizo algo y que todavía yo le estoy cargando? Tenemos que cuestionarnos esa parte. Mire, el domingo cuando el pastor habló y dijo que la iglesia no está lista, mire, yo no recibí esa palabra. Yo no. Yo dije, ¿qué? Todos estos años en la iglesia y que Cristo venga y yo me quede. Yo no acepto eso. Es que usted y yo estamos aquí creyendo que de aquí vamos para el cielo. Y cuando Él dijo más allá, ay, pero es que Cristo no ha venido por eso. Yo dije, Padre, mientras más yo deje la boca cerrada, mientras menos yo hable de ti, más se tarda tu venida. Y vivimos como que le tenemos miedo a ese gran día. Y yo no creo que ese gran día, usted y a mí que estamos aquí dentro, debe de atemorizar. Como hijo de Dios, no. Nosotros tenemos cada día que anclarnos en Cristo. Porque entonces si nosotros hablamos de esta manera, ¿qué va a decir el que está allá afuera? Tenemos que cuestionar esa parte. Yo estoy yendo a la iglesia para por si acaso, o yo estoy creyendo firme que es para el cielo que voy. Y en estos pequeños detalles que a veces nos pasan con nuestros hermanos, con los de cerca, con los de lejos, con los amigos, en el trabajo, usted y yo como hijos de Dios que tenemos que marcar la diferencia, tenemos que cuestionar esa parte. Aleluya. Como hijo de Dios, ¿estoy yo imitando a Jesús? Si Jesús tuvo la capacidad para sentarse con Judas y compartir esos 3 años y nadie darse cuenta que Judas era quien iba a entregar a Jesús, porque nunca lo trató diferente. Tenemos que aprender a vivir con los Judas, pero no escondiendo en nuestro corazón esas raíces de amargura, escondiendo odio y compartiendo con ellos en la misma mesa. El otro día yo veía algo en la televisión y yo le decía, mira Yorina, de esto hay que aprender. Porque a veces tú tienes gente que vive cerca contigo, que era lo que se estaba dando, y en su pensamiento hablaban de que le fuera mal a esa persona. Y ya yo tenía estas palabras, yo decía, wow, pero yo tengo que complementar esto, porque ya yo este estudio me lo he dado varias veces. Tengo muchos versos bíblicos donde me habla de esto, que yo tengo que amar a mi hermano y yo tengo que ministrarme esto a mi espíritu. ¿Por qué? Porque es que mucha gente se levanta en contra suya sin usted hacerle nada. Usted no tiene el control del otro, pero de usted sí. Amén. Entonces, si mi hermano que haga como él quiera, ok, yo no tengo el control tuyo, pero que lo que tú estás haciendo me envuelva a mí de tal manera que me entre en pecado con mi Creador. Hermano, tenemos, porque en cualquier momento, como el pastor decía, puede sonar esa trompeta y esto desaparecer. Es en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Quizá mucho le dé tiempo porque cae en una cama y bueno, ahí tiene un proceso y entiende, yo no me voy a parar de aquí. Bueno, bienaventurado. Pero ¿y si acontece en un abrir y cerrar de ojos y usted cargando esa mochila de atrás, que a veces usted carga gente en su corazón que él ni sabe? Y cuando habla de que la ofrenda usted no la traiga aquí, si está enojado es un rato, porque dice que no se ponga el sol, ¿verdad?, sobre tu enojo, que si yo me enojé en la mañana, que en la tarde cuando el sol se venga acostando, ya eso esté ready, eso esté resuelto. Es un enojo que está hablando aquí. Pero a veces nosotros no vamos más allá del enojo y andamos cargando con hermana, y a veces no han hecho nada, simplemente se separaron de nosotros, ya no están con nosotros, y esto cambia el panorama. A veces
propósito, hello, de ir al cielo. Amen. Y si yo tengo problemas, situaciones con mi hermano, esto no es un juego. Usted y yo no podemos poner nuestra salvación en juego por sencillez, por tontería. Y a veces nos pasa. Nos pasa de tal manera que es imposible que otro no se dé cuenta que entre esas dos personas se está dando una situación. Y por la palabra hoy yo te exhorto y te aconsejo que si hay algo, como dice aquí, reconcíliate. Reconcíliate con tu hermano, con la persona que sea, busca la manera, reconociendo tú que tú no tienes el control de los demás, pero de ti sí. Y cuando tú vienes y te pones a cuenta con tu hermano, es muy fácil venir y ponerte a cuenta con Dios, porque a Él no le podemos esconder nada, gloria a Jesús. Y sigue diciendo en 1 de Juan 4, dice, 1 de Juan 4, del 20 en adelante, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pero esto yo lo escucho en la gente que no conoce a Dios. Recuerdo yo que antes, como a mi casa iba mucha gente, yo siempre le hablaba de Dios. Sí, Mary, yo amo a Dios. Oye, que si yo amo a Dios, pero mira, muchacha, yo sí amo a Dios, pero no le están obedeciendo, están viviendo a la manera de ellos, haciendo lo que a ellos les gusta hacer. Y así ellos dicen que aman a Dios. Pero entre tú y yo esto es diferente, porque ya tú y yo estamos aquí dentro, en la casa, servidores, discípulos, como tú entiendas que tú eres para el Señor. Pero oye, cuando tú dices, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y cuando tú entiendes que el papá de toda mentira es Satanás, ya todo está dicho ahí. Hijo de Satanás eres tú. Porque tú dices que a mí me ama, que no me conoce. Entonces a quien tú conoces, mira cómo tú vives con él. Ay Dios, cuando hablamos mentira, entonces el otro es nuestro papá. Y dice, pues el que no ama a su hermano, a quien has visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Esto tenemos que dirigirlo bien dirigido, porque así decimos a boca llena que amamos a Dios, porque lo del mundo lo dice. Eso no hay que tocarle mucha fiesta para ellos decir que aman a Dios. Usted lo invita y ellos aman a Dios. Entonces nosotros aquí tenemos cada día más que lo que predicamos, vivirlo. Porque es muy lindo que yo predique de amor y que el otro pueda ver que yo puedo amar. Que yo predique de misericordia y que el otro pueda mirar que sí, que yo tengo misericordia. Y dice el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿De quién? No es de mí. No, como digo yo, oh, gloria a Dios por este joven. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, también el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto es sí o sí. Esto es un mandamiento que usted y yo tenemos que poner en acción si queremos ir para el cielo. Amará a tu prójimo como a ti mismo. Esto es bien amplio. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice en 1 de Juan 3 y 11 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que es muy importante que nos escudriñemos y escudriñemos en lo más profundo, como dijo el salmista: examíname, escudriñame y límpiame con hisopo. Así tenemos nosotros que venir a Él, porque Él nos rechaza a alguien que se humilla, que se rinde. Y hay cosas que usted tiene que decirle a Dios: mira, Dios, yo no he podido soltar esto. Tenemos que ser
vida demasiado difíciles, muy difíciles, y que se nos hace muy fuerte, demasiado fuerte, como decir, ay sí, ya yo vencí esto, y seguimos caminando. Y no es que lo hemos vencido, es que lo hemos ignorado. Amen. Y no es tiempo de ignorar, porque la venida de Cristo en cualquier momento puede acontecer. Y lo que usted ignore aquí no lo va a poder ignorar allá arriba. Amen. No lo va a poder ignorar. Entonces aquí es el tiempo de tú y yo detenernos, escudriñarnos. ¿Qué es lo que hay aquí? Yo tengo que abrirme, como cuando usted va al baño, que usted entiende que está solo, usted se quita esa ropa en confianza, diferente si hay alguien. Usted no se la quita, que usted no se quita la ropa aquí. Pero es posible que usted llegue a su casa y comience a quitarse cosas, porque hay confianza, hay una intimidad. Entonces en esa intimidad yo creo que tú y yo entremos para despojar, para soltar todas estas cosas. Gloria a Jesús. Porque debemos entrar en esa armonía, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esto es algo sí o sí. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dice Mateo 22. Perdón. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice Mateo 22, 39. Y el segundo, aquí está hablando de los mandamientos. El primero, usted sabe que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad que sí? Pero el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente, vamos a poner, ¿verdad? Porque hay gente que hasta toma una decisión rara, ¿verdad? Porque no se aman y determinan ellos mismos, ¿verdad? Pero la Biblia no se está refiriendo a esta gente, porque Él se está refiriendo a aquellos que ya hacen la voluntad de su Padre. Y como la voluntad del Padre no es que nadie atente en contra de su vida, Él está diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si como yo me amo a mí, yo pudiera amar a todo el mundo, y lo que yo deseo para mí, lo desearía para todo el mundo fuera diferente. Porque si viviéramos esto, no estuviéramos viendo los atracos, los robos, las diferentes maldades que hemos estado viendo, como ha crecido en este tiempo. Gloria a Jesús. Dice en Levítico 19, 17. Levítico 19, verso 17. No aborrecerá a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no practique de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Cuando yo leía en Levítico este capítulo entero, es hermosísimo, es hermoso, y llamaba mucho mi atención porque dice muchas veces: yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová. Y Él es el que hoy te está hablando y te hace un énfasis. No podemos aborrecer a nuestros hermanos. No puedes tú permitir que un hermano de esos traviesos, porque se dan dentro del pueblo, dice la palabra que dentro del trigo van a haber cizaña. Entonces, cuando te aparezca una cizaña de esa en el camino, no permita que Él te lleve al terreno de Él. No, mantente firme tú, entendiendo que ese es tu hermanito, que tú no peleas con él, sino con lo que lo usa a él, y comienza a orar a favor de él. Y luego tú vas a ver una transformación en esa cizaña. Y si no se transforma, téngalo por seguro que Dios lo va a poner por ahí. Se lo va a quitar de su camino. Eso yo creo. Aleluya. Yo creo que yo no me puedo rendir ante la situación, ¿verdad? Porque sé que en su momento Dios va a venir y me va a socorrer. Entonces, cuando aparecen este tipo de hermanos,
que aparecen, gloria a Jesús, que usted no pierda la razón, no entre en el pecado de ellos, no se alíe a ellos, porque lo que Dios quiere es que usted y yo amemos al prójimo como a nosotros mismos, gloria a Jesús, gloria a Dios. Cuando yo estudiaba y buscaba, no podía pasar por alto una historia que es una parábola, y es la del hijo pródigo. Yo sé que usted se la sabe, pero le voy a documentar un poquito para que usted entienda qué yo le quiero decir. Este hombre, ¿verdad? Este padre, representación, ¿verdad? Nuestro Dios. Este padre tenía 2 hijos, pero había uno que tomó una decisión, y es que le dieran su herencia porque él se iba de la casa. Él quería irse a vivir la verdadera vida que él entendía que era la vida allá afuera. Gloria a Jesús. Pero el padre, tomó en cuenta lo que él le dijo, le dio lo que le tocaba, y este joven dice la palabra que en unos días se fue de la casa, reunió todo y se va. Y este muchacho, después que se va, que comienza a vivir la vida que él creía que era verdadera vida, la vida que quizá él nunca había vivido y que la soñaba, gloria a Jesús, este joven comienza a vivir por ahí, ya usted se imaginará, una vida en desorden, desordenada, una vida que en poco tiempo, entiendo yo, lo llevó a reaccionar, a volver en sí, como dice la palabra, porque luego él gastó todo lo que tenía y luego tuvo que trabajar cosas que él nunca había hecho, era apacentar cerdos, dice la palabra, y luego ese joven por allá, que a veces nosotros tenemos que encontrarnos con nuestra realidad, para que apreciemos, para que valoremos lo que tenemos, que a veces tenemos cosas y no le miramos el valor porque la tenemos tan cerca y no identificamos el valor que tiene. Y este joven tuvo que tocar fondo después que salió de su casa. Comenzaron a pasarle unas cuantas situaciones como el hambre. Yo siempre le digo a Dios, ay Señor, no me permita pasar hambre. Para mí comer es cualquier cosa, pero yo no me imagino que yo tenga que pasar hambre porque no hay nada. Eso yo no me lo quiero imaginar nunca. Gloria a Dios. Y este muchacho que lo tenía todo en su casa, coge y comienza a vivir una verdadera verdad de lo que él había elegido en su vida. Y comenzó a faltar de todo. Y allí él vuelve en sí, entiende, y se humilla allí solo. Él tuvo un encuentro solo, yo diría. Porque allí él dice, wow, he pecado contra el cielo. Algo bien profundo está diciendo este joven. No es con mi papá, es con el cielo. Yo tengo primero que pedirle a Dios que me perdone y llegar donde mi papá a pedirle perdón. Yo vengo humillado delante de él. Pero me sorprende mucho que cuando este muchacho toma la decisión de irse a su casa humillado, reconociendo que había faltado, me da mucha pena lo que hace este joven que estaba dentro de la casa. Vamos a leer un poquito en Lucas 15, del 25 en adelante al 29, y después daré un brinquito al 32. Lucas 15, versículo 25. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo. Esto es cuando el joven decide llegar a su casa, que va y se humilla. El papá decide que por él llegar lo recibe con los brazos abiertos. Entonces este padre dice que hay que hacer fiesta porque su hijo muerto ha vivido y que estaba perdido y ha regresado. Entonces cuando se arma esta fiesta en la casa del joven, porque él llegó, le ponen anillo, matan el becerro gordo. Entonces el hermano de él que estaba en el campo, oiga cómo se expresa, oiga cómo llega. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Gloria a Jesús. Entonces, oiga lo que pasó con el que estaba en la casa. Entonces se enojó
y no quería entrar. Salió por tanto su padre y les rogaba que entrasen. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. A mí me da mucha tristeza cuando veo esta parte, porque ese joven estaba dentro de la casa. A ese yo lo llamo cizaña. Pero él estaba obedeciendo, porque él lo expresa. Él estaba dentro de la casa, haciendo cosas que se veían que estaban muy, muy, muy bien, porque él estaba obedeciendo en la casa. ¿Usted no ve de dónde venía? Del campo, de trabajar. Estaba allá atrás, trabajando, haciendo lo que el padre lo mandaba a hacer. Pero, ¿qué había en el corazón de este joven que su papá no sabía? Porque es el papá que lo cuestiona y le dice: pero mi hijo, en mis palabras, pero yo creí que tú te ibas a alegrar, porque ese muchacho tiene mucho que se fue y que llegara es una bendición. Yo parafraseando. Pero este muchacho tenía algo en su corazón que no se veía, y por eso en esta noche es que yo te digo, y como iglesia tenemos que escudriñarlo, porque este muchacho estaba dentro, vamos a llamarlo dentro de la iglesia, sirviendo, haciendo lo que lo mandaban a hacer, sea adorador, sea servidor, sea el ministerio que tenga, lo está sirviendo, lo está haciendo, pero en el corazón de este joven había algo que no se veía. Y que cuando llegó el momento de que su hermano volviera a la casa, se reflejó completamente. Y dice el 32, dando un saltito del 29 al 32, dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha recibido vida, y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre le está dando una explicación a este hijo por el comportamiento que él tuvo cuando su hermano llegó. A veces estamos en la casa y siendo hijos no entendemos el derecho que tenemos, porque ese joven, siendo hijo de la casa, cuando su papá lo tenía todo, gloria a Dios, había un detalle mal en este muchacho, porque cuando yo estudiaba esto, yo llegaba a mi vida real en mi casa con mi papá. Yo tenía acceso allí a todo, y a lo que me faltaba un poquito lo conseguía con mi papá. Eso no era yo hablar, porque yo entendía quién yo era allí. Yo era su hija y tenía derecho allí. Y este joven, estando en la casa como hijo, no conocía qué derecho tenía. Él no tenía la libertad de tomar un cabrito de los chiquitos, como él dijo, para comérselo con sus amigos, porque él no tenía identidad. Así hay gente dentro de la iglesia que no tiene identidad, no saben ni dónde están. El hijo tiene acceso a muchas cosas. En cambio, este muchacho que exige, mire qué lindo ese detalle del padre. El padre no le dijo nada. ¿Tú quieres lo tuyo? Tómalo, te va, vete. No salió a buscarlo, pero cuando él llegó, la actitud del padre, así es Dios. Cuando tú y yo caemos, cuando tú y yo nos desviamos, Él nos espera. Pero hay gente en la iglesia que aun cuando Dios nos perdona, ellos siguen señalándonos y siguen mirándonos como aquel pasado que yo viví. Tenemos que tener cuenta, iglesia. Tenemos que tener cuenta. Porque así como ese joven que estaba en la casa y cuando llegó su hermano, en vez de alegrarse, como dijo el padre, que estaba muerto, estaba perdido y ha cobrado vida, él no lo entendió eso. Aleluya. El hijo no entendió, el hermano no lo entendió. Y usted y yo tenemos que tener cuidado con eso. ¿De qué forma miramos a aquel que se ha ido por la razón que sea? Cuando vuelva para atrás, prepare su corazón para hacer fiesta. Y si va y se ha ido, que se haya descarriado y haya vuelto, mayor fiesta. Amén. Porque por lo único que hay fiesta en los cielos es cuando un pecador se arrepiente. Aleluya. Y a veces pasa
como este joven, que seguimos mirando y diciendo, mira que estaba en la barra. A mí me da mucha pena porque he escuchado gente así. Yo no voy a la iglesia por tal y tal cosa, fulano. Y me ha tocado verlo bien de cerca eso. Y me da mucha pena porque se quedaron mirando en Egipto, cuando estaban en Egipto, y no miran que ya son diferentes, que ya están en la casa, que ya son hijos, que ya ellos se están dejando mordiar por el alfarero. Aleluya. Que tú y yo no seamos ese hermano. Que cuando el hermano llegue, en vez de alegrarnos, nos pongamos tristes, porque Dios no está ahí. Dios nos enseña por la palabra que tenemos que amar hasta nuestros enemigos, aquellos que se levantan en contra tuya, porque tú como hijo de Dios no puedes tener enemigos. Van a haber gente enemiga tuya, eso es problema de ellos, pero no que sea tu problema ni mi problema, porque tú y yo tenemos que reflejar a Cristo, que anduvo con Judas, anduvo con Pedro, sabiendo qué iba a suceder en el camino, y no lo desechó, confió en ello. Y esta noche, iglesia, Dios te bendiga. Recuerda que somos hermanos y que si mañana tú ves un hermano por ahí, por X o Y, que se haya ido o que se esté congregando en otra iglesia, ese es tu hermano. Porque él no viene por una iglesia, él no viene por mucha iglesia, él viene por una iglesia, su iglesia. Y todas las iglesias que estén listas se irán con él. Y cuando yo miro así, entiendo que esto no va para ninguna parte. La iglesia somos tú y yo. Y de aquí es para el cielo que vamos. Así es que animémonos, preparémonos, comamos el rollo